Pues yo no vengo en calidad de ser pastor de Juan Reyes, sino como amigos. Hemos sido amigos ya por muchos años, hemos peleado batallas juntos, por supuesto, no batallas el uno contra el otro, sino batallas en frente común. Quiero, antes de iniciar formalmente, en primer lugar destacar la presencia en medio nuestro del maestro Moisés Durón, quien estuvo presidiendo las alabanzas, este canto inspiracional antes del mensaje. El maestro Omar Ulloa, por favor ponte de pie, él es el que dirige todo el sistema de alabanzas de nuestra iglesia allá en Tegucigalpa. Bajo su ministerio tenemos más o menos unas 14 bandas en la iglesia y él coordina todo eso. Es un trabajo de tiempo completo que le requiere mucho. Y por supuesto está conmigo mi esposa, lo cual hace para mí una fiesta cuando ando trabajando y anda ella conmigo. Me refiero a doña Aide Irías de Peñalba. Por favor, Petit, ponte de pie. Ella me ha dado dos hermosos hijos, 30 y... Yo nunca me sé las edades de mis hijos. 37 la mayor y 35 años el menor. O sea, como ustedes ya ven, estamos grandes. Sí. Pues, por otro lado, quiero darles un saludo a nombre de la Red Global CCI, una comunidad a la que ustedes pertenecen, multiétnica, multicultural, alrededor del mundo. Para que tengan una idea, la Red Misionera Global CCI está integrada por 250 iglesias y acciones misioneras en 25 países y 4 continentes: América, Europa, Asia y África. Los países y regiones donde la red CCI tiene mayor presencia: en América, nuestro continente amado, existen iglesias CCI en 14 países de América, entre ellos Estados Unidos con 10 iglesias, México con 8 iglesias, Honduras con 12 iglesias, Ecuador con 18 iglesias, 7 en las ciudades y 11 en las comunidades quechuas, lo cual significa una obra transcultural. En Chile y Argentina, 46 iglesias. En otros países estamos en Guatemala, que es una bendición poder estar con ustedes hoy. También en El Salvador, Costa Rica, Panamá, Cuba, Brasil y Perú. En Europa, en España, contamos con 7 iglesias establecidas en todo el área de la Cataluña, establecidas entonces en Girona, en Olot, en Barcelona, en Torroella de Montgrí, en Sarriá del Ter, en Condal, en Villanova y en la Geltrú. En Asia tenemos iglesias en India, en Nepal, en Bután, 14 iglesias CCI en esos 3 lugares mencionados, con fuertes limitaciones para la predicación del Evangelio, y allá contamos con 30 obreros a tiempo completo, quienes reciben la cantidad de 1,000 rupias mensuales, lo que viene a significar $20 al mes. Con eso se sostiene obreros allá en aquellas partes del mundo. En Pakistán, 30 iglesias CCI, 2 escuelas para hijos de familias cristianas sin acceso a la educación, un programa de formación pastoral, atención a viudas y huérfanos y alfabetización a creyentes. En el continente africano, en África Occidental, estamos en el país de Ghana, donde tenemos 4 iglesias, una en Accra, la capital, y 3 más en la región de Ashanti. En África Oriental, 28 iglesias CCI, 14 en Kenia, 5 en Tanzania, 5 en Uganda, 2 en Ruanda, 2 en Burundi y 1 en Sudán del Sur. Cabe decir que en África contamos con más de 50 pastores CCI a tiempo completo. Así es que, como pueden darse cuenta, ustedes son parte de una gran familia. ¿Cuántos se gozan por eso? También he de mencionar mi alegría de encontrarme con un pastor a quien quiero mucho. Me refiero al pastor Carl Holman,
que es un gran servidor, tiene un espíritu de servicio muy especial, y lo encuentro aquí, pues al lado de quien ha sido su pastor, no sé, de pronto toda tu vida. Qué bueno que estés aquí. Gracias, Cal, por tu participación en nuestro ministerio. Ahora, pregunto, ¿cuántos quieren palabra del Señor en esta mañana? No digo, ¿cuántos quieren palabra del Señor esta mañana? Muy bien. Quiero hablarles, para los que tienen una mente estructurada y que quieren desde inicio saber de qué se trata la cosa, quiero hablarles acerca de ensanchamiento y conquista. Ensanchamiento y conquista. Y quiero abrir este mensaje con un texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 54 y verso 2. Yo suelo usar la Nueva Versión Internacional porque es una versión abierta, fácil, sobre todo en mi caso que predico en demasiados países donde las diferencias culturales, aún dentro del mismo idioma castellano, son notables. Así es que Isaías 54:2 de la Nueva Versión Internacional se lee así: ensancha el espacio de tu carpa. Me parece que ustedes están en ese nivel como iglesia. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Y atención, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Qué nos está diciendo Dios por la boca del profeta Isaías? Nos está hablando de algo que yo definiría para ustedes como del poder de ensanchamiento. Poder de ensanchamiento es lo que necesitan nuestras sociedades. Poder de ensanchamiento es lo que necesitan recibir como factor inspiracional nuestras juventudes. Poder de ensanchamiento es lo que nuestros gobiernos deben de tener como iniciativa, como motor principal para llevar nuestros países a mejores destinos. Poder de ensanchamiento debe de tener aquellos jóvenes que están iniciando una familia, criando hijos. Poder de ensanchamiento debe tener como motivador en su espíritu aquel que está iniciando algún emprendimiento. Y lo maravilloso es que este poder de ensanchamiento es la consigna divina para nosotros. Cuando usted quiere ensancharse, sus actividades laborales, sus actividades empresariales, su vida profesional, su vida familiar, la casa en que usted vive, el coche en que usted anda, en fin, donde están sus sueños, donde está su proyecto de vida, déjeme decirle que todo eso que está enmarcado en sus sueños, todo eso que está enmarcado en su ruta de vida, en sus metas de vida, no es nada diferente de lo que Dios quiere para usted. A veces nosotros heredamos un cristianismo todavía con ciertos, ¿qué les digo?, resabios medievales, donde se exalta la pobreza como la mayor virtud, donde la derrota parece ser la marca del pueblo de Dios. Y aunque vivimos luchas, vivimos y enfrentamos adversidades y tenemos derrotas en el camino, no significa que la derrota sea el programa de Dios para nosotros. Al contrario, Isaías, que dicho sea de paso, realizó su ministerio dentro de la corte, dentro del mundo de la gente pudiente en su época. Isaías fue un hombre con erudición, con educación, un hombre con alto perfil, a diferencia de otros profetas que eran hombres de campo, hombres de pueblo. Isaías se mueve dentro de los círculos más elevados en su sociedad, en su época. Y él capta lo que es el deseo de Dios para nosotros. Leo de nuevo el pasaje: ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. ¿Sabe? Yo me gozo estar aquí en este aniversario 11 porque hace 11 años yo personalmente vine a dejar a Juan Reyes a establecer su ministerio. Él venía de Honduras. Venía de pastorear una de las iglesias más influyentes en ese momento en nuestra ciudad, puesta esa iglesia en una de las zonas que todavía es una de las zonas más caras de la ciudad. Una iglesia que estaba marcando una pauta nueva, fresca, un nuevo estilo de hacer iglesia.
Y por esas cosas de la vida, Juan entregó ese pastorado y conversamos como amigos. Me dijo, mira, me voy una temporadita allá a Guatemala, no sé de ahí en adelante qué sigue. Él ha sido un hombre de opciones, pudo irse al Canadá, pudiste irte a la Argentina, donde tienes conexiones y raíces, en fin. Pero ya puestos aquí, sentimos los dos de Dios comenzar una iglesia. Hay otra iglesia que él fundó aquí hace años. Y lo dejé a él en una esquinita que rentamos, que yo creo que todo el saloncito equivale a este grupito de sillas que están aquí. A mí me partió el alma, porque él venía de una iglesia tremenda, con tremendas facilidades, tremendo auditorio que él había construido, una iglesia de alto perfil. Pero, bueno, cuando la voluntad de Dios es el ensanchamiento, cuando la voluntad de Dios es que uno se despliegue, entonces no te va a poder retener un pequeño escenario, no te va a poder retener una situación crítica, eso solo es temporal. Pues para él solo fue temporal. Y de ahí comenzó todo aquello, de un lugar al otro, cada vez mejor, al grado que yo sinceramente con un orgullo, espero que no sea carnal, sino un orgullo de satisfacción, suelo decir en mis iglesias que en Guatemala nuestra iglesia CCI es un castillo. Y efectivamente Juan Reyes recibe solicitudes de feligreses nuestros de Chile, de Honduras, de diversos países que quieren venir a casarse aquí al castillo desde aquellos países. Y entonces para mí es una satisfacción estar aquí. Bueno, ya él me enseñó su proyecto ya de expansión dentro de las facilidades con que cuentan. Pero lo maravilloso es que esta es la voluntad de Dios, es la consigna divina para cada uno de sus hijos. Pero noten que hay un candado que no es pequeño en medio, en el corazón de esta consigna divina. Miren todo el deseo de Dios: ensanchar, desplegar, alargar, reforzar. Todos esos son términos muy progresistas. Todos esos son términos de avanzada, de crecimiento. Pero en medio de todos esos positivos términos y vocablos se encuentra una frase de 3 palabras que puede ser el pesado candado que te impida lograr ensanchamiento, desplegarte, alargarte, reforzarte, y es la frase: no te limites. La Biblia Reina Valera traduce por esta frase: no seas escasa, porque yo he notado que la pobreza fundamentalmente es mental. Los países y las sociedades pobres es porque mentalmente su actitud frente a la vida, lo que les han venido infundiendo desde la infancia es: nosotros somos pobres. Yo, por ejemplo, vengo de Honduras. Comparados ustedes con Honduras, son ricos. Honduras es, aparte de Haití, el país más pobre de América. Solo Haití nos gana en pobreza. Pero ¿qué pasa en un país como el mío? La gente desde el inicio las van mentalizando a la pobreza, al no se puede, al esto no es para nosotros. Aún gente de iglesia, es como la madre que canta en la iglesia que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el sanador, que Dios es el libertador, que Dios es el proveedor, y después de cantar reiteradamente todo esto en la iglesia y hacer oraciones en este sentido, llega a la casa con el niño y el niño le dice: mamá, recuerda que mañana me tienes que comprar el libro que me pidieron en la escuela. Y ella lo queda viendo bien serio y le dice: hijo, recuerda que nosotros somos pobres. Y en la iglesia cantó lo más que pudo, que Dios es poderoso, que Dios es sanador, que Dios es proveedor, que Dios es libertador. Hay una mentalidad que está precisamente puesta en el corazón de ese texto que debe ser de alguna manera desplazada. No te limites. La mentalidad
de que no se puede o que los obstáculos le van a poder más. Mire todas las posibilidades que están en ese texto. Ensanchar uno su espacio, desplegar uno las cortinas de sus habitaciones, alargar uno sus cuerdas. Todo esto es figura de como una tienda de campaña que se está haciendo más grande y se están clavando las estacas un tanto más allá de donde están y reforzando toda aquella estructura. Pero en medio de todo eso, una mentalidad que no es esa mentalidad de ensanchamiento, que combate más bien esta mentalidad de ensanchamiento, este deseo divino por nuestro ensanchamiento, y es la mentalidad de la limitación, del no se puede, del ser uno escaso en su mente. Mire nuestro ejemplo. CCI no tiene 35, 40 años de ser iglesia ni nada por el estilo. Hace 14 años inicié la iglesia de Tegucigalpa. Pero la inicié no con la mentalidad de los hondureños. Porque sabe, según con qué lo alimentan a uno aquí, eso determina el triunfo o el fracaso de uno en la vida. Yo procedo de una familia de inmigrantes catalanes que vinieron de la Cataluña en 1857. Los Peñalba se dedicaban a las artes gráficas, uno de los hermanos, el otro le gustó la política. Bueno, se vinieron en esa época a América. Entonces yo crecí con un padre que tenía otra mentalidad. Los catalanes se parecen a los judíos, se parecen a los árabes. Trabajar, 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 lograr avanzar. Mi padre tenía una empresa de artes gráficas, compraba equipo aquí, luego lo cambiaba por uno mejor, luego compraba más y así crecí yo, viendo que la vida se pelea básicamente con una mentalidad, y es la mentalidad de no limitarse. ¿Con qué usted está luchando en su mente? Déjeme decirle, sus enemigos no son las circunstancias. Lo que está alrededor nuestro solo es temporal. Usted temporalmente puede tener una dificultad, pero todo eso se supera. Es más, las dificultades hay ocasiones que así como vienen, así se van solas, sin que usted haya hecho nada. Pero cuando el problema está aquí, a usted lo van a enterrar con ese problema. Y con ese problema aquí, usted va a enterrar sus sueños. Usted va a enterrar el futuro de sus hijos. Usted va a enterrar su sueño más anhelado, su meta más preciada. Así es que este poder de ensanchamiento, esta consigna divina para cada uno de nosotros, tiene este pesado candado que debemos aprender a abrir. No te limites. Ahora, veamos esta frase, no te limites. Una frase de apenas 3 palabras, pero una frase llena de riesgosidad. Si vemos este imperativo divino en el hebreo, que es donde están los idiomas originales, parte de los idiomas originales de la Biblia, la frase se diría al-hasak. Al, que se traduce simplemente como no, una negativa calificada, al, no. Y hasak, que tiene distintas acepciones, déjenme compartirle algunas de ellas. Hasak se traduce como restringirse. ¿Y qué es restringirse? Restringirse es reducirse a límites menores. ¿Sabe qué es algo que yo nunca acepto? Yo no acepto que nada ni nadie me restrinja y me limite a situaciones, me reduzca a límites menores. Hasak también puede traducirse como abstenerse. ¿Y qué es abstenerse? Abstenerse es privarse de algo a lo que se tiene derecho. Abstenerse, privarse de algo a lo que se tiene derecho. Hay gente que cuando se deprimen no comen. ¿Tienen derecho al bocado? Claro que sí, pero ellos se abstienen en su depresión. Otros no duermen. ¿Tienen derecho a dormir plácidamente como cualquier mortal? Claro que sí, pero en nombre de su problemática, dentro suyo, todo su sistema psicológico, neurológico, responde a eso de manera negativa y esa persona termina insomne, negándose algo a lo que tiene derecho, a dormir bien. Hasak
también se traduce como rehusarse. ¿Y qué es rehusarse? Es no querer o no aceptar algo. Yo le venía diciendo a Juan, una de las cosas que yo he aprendido en el camino es que tengo que disfrutar mis bendiciones. Cuando yo comencé mi ministerio pastoral hace 40 años casi, yo me avergonzaba de mis bendiciones. Yo decía, pero ¿qué va a decir la gente? No sé, la gente va a juzgar mal. Entonces yo, si me iba a comprar un auto, me compraba el peor autito. Recuerdo yo una anécdota que comparto con ustedes en este minuto. Le dije, Señor, yo por la primera vez quiero comprar un auto de concesionario, quiero un 0 kilómetros. Ya estoy cansado de comprar autos usados. Y entonces sentí que Dios me dio aliento. Entonces, bueno, fui, compré un auto 0 kilómetros de concesionario. Y cuando ando en el autito se acerca uno de mis líderes, que hoy día es uno de mis pastores, Pastor Felipe García Burchard. Me dice, René, ese carro tan feo que te compraste, me dice. Entonces yo me sentí golpeado por su expresión y me fui dolido en principio, como subestimado, despreciado, no sé. Me fui a orar y le dije, Señor, ¿por qué Él me dijo eso? Y sentí que Dios me habló y me contestó y me dijo, mira René, me pediste que querías comprar un auto 0 kilómetros de concesionario, ¿no es cierto? Sí. ¿Te di permiso? Sí. René, ¿quién escogió el auto? ¿Tú o yo? Yo. René, ¿quién escogió la marca y el concesionario? ¿Tú o yo? Yo. Entonces me dice, René, si tú vas y escoges otra marca, yo igual te voy a proveer, pero tú escogiste ese. Y lo que yo me había comprado era un autito marca Lada, unos autos rusos, no sé si alguna vez en Guatemala aparecieron semejantes, no se le puede llamar auto propiamente a eso. Me dice, tú lo escogiste y si tú lo escoges ya es la parte tuya, mi parte es proveerte. Pero sabe, precisamente Hasak es rehusarse, no querer o no aceptar algo. A veces uno siente que no lo merece, pero el tema de no merecerlo no es un tema nuestro, porque ya se sabe que no lo merecemos, se sabe que se llama gracia de Dios. Nosotros no estamos comprando algo de Dios, simplemente recibimos algo que Él en su fidelidad nos da. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Sí. Tanto es esto así que dice Pablo que aunque nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea que Él, en nombre de nuestras imperfecciones, no va a perder su naturaleza. Él es fiel, punto. Entonces, vemos que todo esto tiene que ver con una mentalidad que hay que remover. Hasak también se puede traducir como refrenar. ¿Y qué es refrenar? Es sujetar, es contener, es reprimir. Yo pregunto, ¿hay sueños aquí reprimidos? ¿Hay bendiciones sujetadas? ¿Hay bendiciones que se están postergando no porque Dios lo ha hecho, sino porque la mentalidad suya hace que eso opere un efecto en el tiempo? Porque la mentalidad de uno puede acelerar las cosas o puede retrasar las cosas. Y finalmente, Hasak se puede traducir como limitar, tal como aparece en el texto. ¿Y qué es limitar? Limitar es fijar límites a la autoridad, derechos y facultades. Noten qué crucial es esto. Limitar es fijar límites a la autoridad, a los derechos y a las facultades. Entonces, ¿qué es la respuesta de Dios? Al-Hasak. No te limites, no te restrinjas, deja de abstenerte, deja de rehusarte, no te refrenes, no te limites. Y como dice la Biblia Reina Valera 60, no seas escasa. La escasez es una mentalidad. La escasez es una mentalidad. Honduras es un país rico, pero es pobre por la mentalidad de gobernantes y gobernados. ¿Y sabe cómo yo lo he demostrado esto? Que desde Honduras, el segundo país más pobre de América, nosotros enviamos remesas de miles
y miles y miles y miles y miles y miles de dólares y euros por todo el mundo para sostener pastores en Pakistán, en India, en Nepal, en Bután, en Ghana, en Kenia, en Tanzania, en Uganda, en Burundi, en Sudán del Sur, países tan prestigiosos como Chile. Chile es una de las economías más prestigiadas del continente. Sostenemos nosotros iglesias en Chile, iglesias que están en 4 tablas, porque aunque el país es prestigioso, si la mentalidad allí no les ha llegado a ser la mentalidad correcta, son iglesias que están en 4 tablas. Y entonces yo sostengo obra allá en Chile. En Chile tengo 45 iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es esto. Yo no vivo en función de cuál es el escenario. El escenario en Honduras es un escenario difícil. Pero ¿sabes que lo importante no es dónde tú estás? Lo importante es quién eres tú. Esa es la diferencia. Hay personas que se dejan impresionar por dónde están. Y entonces su escenario les convence de que no se puede. Y dicen, no, pero este es un escenario muy limitado. Este es un escenario de gran escasez. Este es un escenario de gran precariedad, como es el escenario hondureño. País declarado por el gobierno del presidente Obama como el país más peligroso del mundo. Del mundo. Pero no me dejo impresionar por el escenario. Yo digo, ese es mi escenario, pero ese no soy yo. Entonces hago una clara diferenciación entre dónde estoy y quién soy yo. Entonces desde Honduras nosotros hemos generado riqueza, hemos generado progreso y hemos generado avance de la obra de Dios en muchos y muchos y muchos países del mundo. Pero ¿qué es lo que se requiere? La mentalidad correcta que está allí en conflicto en esa frase, no te limites. Ahora, según el tiempo me permita, en esta celebración y en la siguiente, quiero entrar en una lista de actitudes que son requeridas para cumplir con este imperativo divino. Esta es una orden. Esto no es un consejo, esto no es un deseo. O sea, te deseo, como nosotros nos saludamos, que le vaya bien. No, no es un deseo divino. No es una frase polite de parte de Dios. No es una frase cortés que Dios nos da. No, no. Esta es una orden. Ensancha el espacio de tu carpa. Es una orden. Es un imperativo. No tiene por qué haber discusión. Despliega las cortinas de tu morada. Es una orden. Alarga tus cuerdas. Es una orden. Refuerza tus estacas. Es una orden. Pero el no te limites nos recuerda que hay ciertas actitudes que pueden potenciar y hacer que eso se cumpla en nuestras oportunidades de vida o pueden restringir, limitar lo que podemos lograr. ¿Qué actitudes entonces son requeridas para cumplir con este imperativo divino? Primera actitud, nunca, óyelo bien, nunca compares tus desafíos con tus recursos. Nunca hagas eso, porque nunca te va a salir bien esa operación. Nunca compares tus desafíos con tus recursos. Cuando comencé a hacer misiones en el mundo, que eso ya formalmente comencé a hacerlo en el año 2003, y organicé esta parte institucional misionera, la Red Misionera Global CCI, como extensión misionera del Centro Cristiano Internacional de Tegucigalpa. Ni iglesia propia teníamos. Rentábamos un lugar. Y había gente que no entendía esto y hasta combatía mi mentalidad y me decía, pero pastor, si no tenemos para lo nuestro, ¿cómo vamos a estar pensando en africanos? ¿Cómo vamos a estar pensando en pakistaníes? ¿Cómo vamos a estar pensando en otra gente? Resolvamos lo nuestro, que es lo prioritario. Y le decía, no, el que dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio,
el que dijo vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, no dijo que fuera esto un proceso, primero aquí, primero Jerusalén, luego damos un pasito hasta Samaria, luego intentamos todo Judea y luego intentamos ir No, esa es una acción, ¿qué les diría? Una acción simultánea. Simultáneamente estamos trabajando en Jerusalén, simultáneamente en Samaria, simultáneamente en Judea, simultáneamente en lo último de la tierra. Y sabe, lo curioso es que yo nunca acepté comparar esa visión que yo tenía, que obviamente requería infraestructuras de trabajo y dinero. Y te estoy dando el mismo consejo. ¿Quieres ser un triunfador? ¿Quieres generar riqueza? ¿Quieres generar progreso? Entonces nunca debes comparar tus desafíos con tus recursos, y atención a una buena muestra en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 4 hasta el 7. Repito, primero de Samuel, capítulo 17, versos 4 al 7. Dice, aquí está el desafío. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. My goodness, casi 3 metros. ¿Habrá alguien de esos famosos artistas que hacen esas películas de aventuras y de acción? No lo sé. Me parece, yo veo a Arnold Schwarzenegger, no me parece que sea tan alto, sí, muy musculoso, pero no tan alto. Este hombre tenía casi 3 metros de estatura. Verso 5, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. Oigan, me ponen a mí un traje, un jacket, un saco de 55 kilos y me voy al piso con él. Era una cosa impresionante. Dice que también era de bronce esa coraza. Verso 6, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Aparte de esto, verso 7, el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Como desafío, señores, impresionante. Tú dirías, este gigante me va a comer con solo, me va a botar con solo que le haga ¡bú! Ese es el desafío. Ahora, veamos con qué recursos David enfrenta su desafío. Primero de Samuel, capítulo 17, versos 40 al 43. Repito, primero de Samuel 17, versos 40 al 43. Tomó David su bastón y fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño, buen mozo, con desprecio le dijo, ¿acaso soy perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses se le fue encima. ¿Cómo comparas esa descripción que te dice de ese equipamiento de armadura militar con un chico que viene con una honda y 5 piedras del arroyo? Saben, la vida es así. Nunca, cuando comiences un emprendimiento, nunca vas a tener todo lo que necesitas. Nunca. Nunca vas a tener todo el dinero junto para educar a tus hijos. Nunca vas a tener todo el dinero junto para comprar la casa de tus sueños. Nunca vas a tener todo el dinero junto para ese negocito que quieres iniciar. Nunca esperes tener los recursos que equivalen a la meta, al desafío que tienes enfrente. Normalmente hay que caminar con una hondita en la mano, con unas piedritas allí, y aquel pesado gigante de casi 3 metros
con esa gran coraza que pesaba tanto, aquellas polainas que le cubrían las piernas, aquella red de metal que pesaba un montón, una jabalina que era para matar a saber a cuántos, un pesado casco de bronce. Bueno, con eso poquito que David tenía, ustedes conocen la historia, mató al gigante Goliat. Porque sabes, hay algo que quiero añadir, algo que dije antes. Lo primero que te dije no es dónde estás, sino quién eres tú. No te puedes dejar impresionar por dónde estás. Tu escenario puede ser carenciado, limitado, pero eso es temporal. O sea, no es dónde estás, es quién eres tú. Pero la otra cosa que hay que añadir es que no eres tú, es Dios que está contigo. Es Dios que va a usar si una piedra tienes, una piedra usa Dios. O sea, lo poco que tú tengas, Dios lo engrandece. Lo poco con que tú cuentas, Dios lo potencia. Miren, ustedes son una parábola exactamente de lo que estoy enseñándoles. Juan Reyes se vino de Honduras y ustedes saben, yo viví algo parecido a lo de él. Yo salí de una iglesia y de una denominación. A mí no me dieron ni la mano. Yo era formalmente inscrito en un programa de jubilación en esa denominación en la que yo servía y estaba a punto, en el año 2000, cumplía los años requeridos para servicio y poder tener mi jubilación. De hecho, me iba a jubilar a los 50 años, porque yo comencé tan joven que a los 50 años ya cumplía el tiempo para mi jubilación y eso me daría derecho a mi salario hasta el último día de mi vida. Entonces yo dije, voy a entregar la iglesia cuando me jubile, voy a dedicarme a hacer radio, televisión, escribir, las cosas que a mí me han gustado. Pero no, de la nada surgieron algunas discrepancias y esto, entonces yo puse mi renuncia, porque tú sabes, para estarte peleando hasta porque el sol sale todos los días, hombre, como dice, mejor un bocado en paz que un gran banquete en casa llena de contiendas. Entonces puse mi renuncia, pero no hubo gratitud de parte de mis colegas y me negaron mis derechos laborales. Y como que si nunca había trabajado para ellos, me dijeron, tú no mereces ni un 5, más bien nos debes. Y me sacaron cuentas que yo les debía. Perdí mi casa, ni la mano me dieron. Entonces, a Juan Reyes le pasó algo parecido. Después sí le dieron la mano. Sí, a él le ha ido mejor. Después le dieron la mano, después lo invitaron a predicar, después le dieron ofrenda, bueno. Pero el caso es que eso no importa. No es comparando tus recursos con tu meta que vas a lograrlo. Te vas a amedrentar, nada más. Vas a echar pie atrás, nada más. Vas a cancelar el proyecto, nada más. Vas a postergar tu sueño, nada más. Así es que el consejo es, nunca compares tus desafíos con tus recursos. Segundo consejo, y creo que con eso ya vamos a lo mejor ir, veamos hasta dónde llegamos. Segundo consejo, siempre hablando de cómo alcanzar esa orden divina, ese imperativo divino de que debemos ensancharnos, que no debemos limitarnos. Pues el segundo consejo es esto: no te blindes con la falsa seguridad, repito, no te blindes con la falsa seguridad de recursos ajenos que no tienes, que no te pertenecen. No te blindes con eso, porque Dios quiere usar lo que tú tienes. Pero a veces uno dice, si alguien pudiera patrocinarme, si yo me encontrara de repente alguien que me diera una gran ofrenda para iniciar eso que yo quiero comenzar. Si de repente, no sé, alguna personalidad altruista me dijera, fíjese que lo he estado observando, me gusta cómo es usted, ¿sabe qué? Le voy a hacer un préstamo blando, tome esta plata, págueme como quiera y cuando quiera. Entonces, eso es estar soñando, eso es estar soñando. Yo a veces escucho testimonios de gente que le dieron esto, que le dieron lo otro. ¿Sabe? A mí nadie nunca me ha dado nada. Todo le he tenido que pagar. A mí la gente me trata como rico. Sí, a mí la gente, nadie me ofrece nada. No sé qué aspecto me ven.
no sé qué proyecto yo, pero a mí nadie me da nada, todo me lo venden. Pero sabe, uno no puede estar pensando en recursos que estén en otro lado, en recursos que estén en otras manos, a ver si alguien me ayuda, a ver si alguien me patrocina, a ver si alguien se asocia conmigo, a ver si alguien me da esto, a ver si alguien me da aquello otro. No, uno debe mentalizarse, y mentalidades es palabra clave en todo esto, uno debe mentalizarse que Dios lo quiere usar con lo que uno tiene, con lo que uno tiene. Comencé mi ministerio hace casi 40 años. Yo provengo del mundo del arte, yo soy artista. Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, no terminé la carrera, porque recuerden que en los años 60 emergió en el mundo la cultura hippie. Entonces, dejé los estudios, me metí en la psicodelia de la época, las drogas, ustedes saben todo eso, los cabellos largos, todo aquello. Aparte de eso, soy músico y me convertí en una especie de rockstar allá en Tegucigalpa y me convertí en un famoso baterista y cantante en la ciudad. Entonces, cuando Dios me llama al ministerio, no tengo entrenamiento formal para el ministerio. No he ido a un seminario, no he ido a un instituto bíblico, solo soy un hippie que se convirtió al evangelio. Entonces yo decía, pero yo cómo voy a hacer ministerio si yo solo soy un hippie. Bueno, hay gente que todavía cree que soy un hippie. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Y comparaba los recursos de otros colegas en la ciudad. Por ejemplo, el pastor Héctor Newman, pastor bautista. Venía de uno de los mejores seminarios en los Estados Unidos y aparte de eso tenía una segunda profesión, era psicólogo. El doctor Miguel Álvarez de la Iglesia de Dios venía de un tremendo seminario de la Iglesia de Dios y aparte de eso una segunda profesión, era psicólogo. Y yo solo era un hippie. Entonces yo fui entendiendo que si Dios no usaba lo que yo era, si Dios no usaba lo que tenía, yo no había forma de que Dios me fuera a utilizar. No había forma. Entonces le dije a Dios, esto es lo que hay. Yo llegué a una iglesia con los cabellos hasta acá. Yo dije, Dios, esto es lo que hay. Y no hay más nada. Y ya no hay chance para que alguien me patrocine y me mande a un seminario en los Estados Unidos. Aquí ya no tengo chance, ya estoy metido en esto. Ya tengo que predicar, ya tengo que trabajar. Me entregaron una iglesia, mi primera iglesia, era de 500 personas. Ya era una iglesia grande. Que te den en los años 70 una iglesia de 500 personas, te están dando una iglesia grandota. No habían esas mega iglesias hoy día. 500 personas era una mega iglesia en los 70. En las iglesias en esos años habían 30 personas, 20 personas, 15 personas. Y eso era un hippie con 500 personas. Y así comencé mi ministerio. ¿Sabe? Se convirtió en una mega iglesia. Una iglesia de miles y miles y miles y miles. Fui pastor casi 25 años ahí. Pero yo sueño en Dios, pero no vivo soñando. Hay que establecer un entendimiento sobre esa declaración. Yo sueño en Dios, pero no vivo soñando. Camino con los pies sobre la tierra. Y entonces lo que no tengo, no tengo, y lo que tengo, tengo. Entonces he entendido que no puedo blindarme con una falsa seguridad de recursos que no tengo, que no me pertenecen, pero a la vez sé que Dios quiere usar lo que yo tengo. Veamos un ejemplo en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 38 al 40, secuencia de todo lo que hemos estado usando de fondo. Primero de Samuel 17, versos 38 al 40. Luego Saúl, noten la buena intención aquí, Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso su coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar,
pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Es decir, eso no era él. Le meten la armadura de Saúl y comienza él a caminar así, miren. Ay, Dios mío, y el gigante aquel viene, aquel sí sabe usar todo eso. Aquel es un guerrero entrenado, aquel es un militar profesional. Viene con aquel casco de bronce, aquella tela metálica agitándola, un tremendo escudo, una jabalina, una cosa espantosa. Aquellas polainas, me imagino yo, brillaban casi hasta sus rodillas. Venía caminando con su escudero de lujo enfrente suyo, y David con aquel traje de su rey, el rey Saúl, no estaba acostumbrado. No era él, no eran sus recursos, no era con lo que él creció, no era lo que Dios había hecho en su vida. ¿Sabe? A veces, ¿sabe por qué fracasamos? Porque nos metemos en la armadura o en la vestimenta de otra persona. Intentamos meternos en la personalidad de alguien más. Como él es famoso, entonces yo comienzo a verlo, entonces como él se viste, entonces yo me voy a vestir igual, como él habla, entonces yo voy a hablar igual, le voy a copiar los mensajes para predicarlos, voy a tener sus gestos, sus ademanes. Yo siempre lo digo, cuando aparecieron en el mundo de la alabanza dos personajes, uno Marcos Witt y el otro Juan Carlos Alvarado, que fueron los que revolucionaron toda la alabanza en el mundo. Ellos fueron los primeros, incluso el mundo de habla inglesa copió o recibió esa infusión, y también hubo una renovación en las iglesias de habla inglesa en el mundo. Pero cuando aparecieron estos dos hermanos, de ahí en adelante aparecieron un montón que sonaban como Juan Carlos Alvarado la voz y hacían sonar su voz como Marcos Witt, y vieron que aquellos se paraban con un teclado en el centro, y entonces comenzaron con los teclados en el centro. Aparecieron un montón de esos. ¿Sabe qué es eso? Es solo ser una copia de alguien. Si tú te enfundas en la casaca de otro, si tú te metes en la armadura de otro, si tú te metes en la personalidad de otro, tú vas a fracasar irremediablemente. Tú tienes que aprender a ser tú. Y fíjense que eso cuesta. Eso cuesta. Aprender a ser tú. No avergonzarte de lo que eres. Sentirte bien contigo mismo. Mirarte al espejo. Aprender a amar lo que tú ves. Déjenme decirles esto brevemente, porque ya estamos por orar. Yo vengo de una situación triste. No conocí la pobreza material. Mi padre fue empresario, un mediano empresario. Nunca tuvimos carencias de nada. Pero había carencias de otras cosas, de afecto, de compañía. Mi padre, como buen catalán, era un hombre ocupado. Y mamá estaba enferma. Mamá tenía cierta enfermedad neuropsiquiátrica. Pues yo heredé esa enfermedad neuropsiquiátrica de mamá, lo cual involucraba una condición esto que uno convulsiona y epilepsia. Aparte de eso, para agravar mi condición, vivo la cruel experiencia de abuso sexual en la escuela primaria. Una maestra abusaba de mí en la escuela y me llevaba por las tardes a su casa a continuar los abusos conmigo. Yo era un niño en los primeros años de escuela. Todo aquello deformó mi vida. Me convertí en un chico inseguro, tuve una adolescencia accidentada. A los 13 años comencé a consumir drogas y luego me fui a vivir 4 años al estilo de vida hippie. Viví en las calles y consumí drogas a más no poder por 4 años, hasta que Cristo me encontró y Él me salvó. Entonces, cuando Dios me llama, yo conocí al Señor en un agosto del año 72. Cuando Dios me llama de inmediato, que me salva a su servicio, yo me pongo a pensar en qué tengo yo, qué soy yo, de dónde vengo yo.
Digo, yo solo traumatismos es lo que traigo. Aparte de esto, mi mente dañada por las drogas. Aparte de esto, un estilo de vida hippie es lo único que yo conozco. Pero insisto, no puedes blindarte con la falsa seguridad de equipamiento que no es tuyo, que no te pertenece. Tienes que aprender a ser tú. Yo tuve que aprender. Lo que le agradezco al Evangelio es que me enseñó que eso era yo, pues a amar lo que yo era. Mira el mandamiento de Cristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no logras amarte suficiente, si no logras tener respeto por tu persona, si no logras creer suficiente en ti, ¿cómo puedes siquiera amar a la que duerme en tu misma cama contigo, al que come en tu misma mesa? No va a poder, porque hay que hacerlo como lo haces contigo mismo. Entonces yo tuve que aprender a ser yo. Eso toma tiempo. Por eso estamos aquí haciendo iglesia. Porque hay que agarrarse y agarrarse bien de la mano de Dios hasta lograr la emancipación de todos nuestros dolores, de todos nuestros complejos, de todas nuestras inseguridades, de todos nuestros miedos, de todos nuestros traumatismos, de todas nuestras falsas percepciones, de todo eso, rehabilitarnos en Dios de todo eso y por fin ser tú. Y cuando por fin eres tú, Dios te comienza a usar. Mira, entonces lo viste con su uniforme de campaña, le pone un casco de bronce, le pone una coraza. Verso 39, David se ciñó la espada sobre la armadura, intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Y miren lo que dijo: no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, de eso sí entendía él, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se enfrentó al filisteo. Se enfrentó al filisteo siendo él mismo, no vestido de alguien más. Tú no tienes que disfrazarte de nada. Tú no tienes que maquillarte de nada, digo en la actitud, a eso me refiero. Tú no tienes que enfundarte en la casaca de alguien más. Tú no tienes que enfundarte en la personalidad de alguien más. Sé tú y Dios usará lo que tú eres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien, pausamos en esto que estoy haciendo. Pausamos para orar, poder cerrar este servicio, esta celebración, para dar lugar a la que viene dentro de media hora. Les invito a ponerse en pie. Pregunto, ¿cuántos han recibido de Dios en esta mañana? Muy bien. Poder de ensanchamiento. ¿Qué actitudes son requeridas? Vimos 2 actitudes. No comparar tus desafíos con tus recursos. Y lo segundo, que está emparentado con lo anterior, no intentes blindarte con la falsa seguridad de recursos ajenos, recursos que no tienes, recursos que no te perteneces, ya que Dios quiere usar lo que tú tienes. Vas a presentar a Dios lo que tú tienes. Tal vez te parezca poco. ¿Han leído aquella historia? Hay una multitud que alimentar. Y uno de los discípulos le dice: Señor, aquí hay un muchacho que tiene unos pocos panes y unos pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Mentalidad de escasez. ¿Qué es esto para tantos? Pastor, tú tienes un proyecto de ensanchamiento, de expansión. No te atrevas, te lo digo como amigo, no te atrevas a pensar que no tienes suficiente. Quizá ves a tu alrededor que no te convence el escenario. Lo importante es quién eres tú. Y detrás de eso, lo importante es quién está contigo. Dios. Lo que a ti te falta, a Dios le sobra. ¿Cuántos lo saben? Lo repito, lo que a ti te falta, a Dios le sobra. Entonces no tienes problema. Dios es el gran socio que tú tienes. Por 40 años, escúchenlo bien, he visto generarse progreso
he administrado riqueza. No soy rico, pero administro riqueza para Dios, riqueza material. ¿Y por qué? ¿Porque soy un campeón? ¿Porque soy un experto? No, porque ando con el experto, porque me asocio con el experto y porque el experto es mi jefe. Entonces trato de llevarme bien con mi jefe y él entonces cumple los planes. Lo dijo el profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Son pensamientos y planes de bien, no de calamidad, no de fracaso, no de tragedia, para darles un fin y una esperanza. Te pido que pienses en tu sueño, en tu anhelo, en tu meta más importante de vida, y con eso en tu mente y corazón, alza tus manos unos instantes. Padre, yo vengo a orar por los sueños de cada hombre y mujer que está aquí. Para soñar no hay edad. No se es demasiado joven, ni se es demasiado viejo. José estaba en la pubertad apenas y él soñaba. Y miraba que vendría honra, que vendría engrandecimiento por parte de Dios, pero los demás pensaban que era muy joven. David era un mozalbete, llegó al campo de batalla, nadie quería enfrentarse al gigante Goliat. Su propio hermano mayor, Eliab, lo despreció y le dice: ¿qué haces aquí, cretino? Lo miró muy joven y lo despreció. Nunca se es demasiado joven para soñar, tampoco demasiado viejo. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo emproyectó y le dijo: deja tu tierra, deja la casa de tu padre, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Haré famoso tu nombre y en tu nombre bendeciré a todas las familias de la tierra. Nunca se es demasiado viejo y nunca se es demasiado joven para soñar. Yo bendigo los sueños de cada uno. Y si alguien se han venido adormeciendo los sueños en su corazón, si alguien ha venido postergando sus sueños en nombre de algo que le pasó, en nombre de algo que le sucedió, yo pido que esos sueños despierten en el nombre de Jesús. Pido que esos sueños comiencen a emerger con fuerza, que esos sueños comiencen a golpear la puerta para salir, que esos sueños comiencen a golpear el candado del cofre donde han sido puestos, que esos sueños comiencen a tocar la puerta de tu mente, de tu corazón, de tu voluntad, de tu conciencia y te digan: hey, yo quiero salir a la luz, hey, yo quiero ser una realidad, no quiero ser solo un deseo, no quiero ser solo un sueño, quiero ser una realidad concreta. Yo le hablo a tus sueños y le digo a tus sueños: levántense, germinen como árbol frondoso, con frutos maravillosos, con ramas fuertes que traigan frutos lozanos, maravillosos en el nombre de Jesús. Yo te declaro hombre, mujer, y hablo para la iglesia y hablo para los individuos. Yo te declaro árbol plantado junto a corrientes de agua. Ya saca de tu boca eso de que vives en un desierto, que estás pasando por un desierto. Sácate de la mente eso, sácate eso de tu boca. El desierto solo fue una cosa transitoria para llegar a la tierra prometida. La Biblia no me dice que Dios te plantó en un desierto. La Biblia dice que eres árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo.